Dada Jyotirupananda. Él trabaja para Ananda Marga en Europa y digamos así, se ocupa de todo lo que son las relaciones públicas y la parte legal de Ananda Marga. Hoy nos va a hablar de qué significa Prout en el mundo, ¿no? What is the meaning of Prout in the world? So, Dadaji. Ok, muchas gracias a Didi y a los otros y muchas gracias por invitarme aquí para discutir, para hablar, para tal vez explicar un poco sobre Prout. Yo voy a hablar en inglés actualmente porque mi español no es perfecto, no es muy bien. Y muchas gracias a Didi para traducir. So, to understand the present situation of the world, para comprender la situación presente del mundo, it's important to review, to discuss, and to understand some basic parts about Prout. Es muy importante revisar algunos puntos importantes, básicos de Prout. Now, one or two things first. I hope that there will be some discussion here. I have certain points that I would like to ask questions to. Espero que luego podamos hacer preguntas y respuestas. Tengo unas preguntas básicas de qué hacer. I know online it's not so easy to have discussion. I cannot look at someone or see you raise your hand, but let us see if we can have some discussion. Sí, no es muy agradable hacer discusiones en línea porque uno no los puede ver, pero vamos a intentarlo. So, we have a pandemic all around the world right now. Tenemos una pandemia en todo el mundo ahora. And of course, medical support is important to resolve this pandemic. Y el servicio médico es muy importante para contrarrestar esta pandemia. But as we see, and as I think we can sense, it is more than a medical problem. Esto es más que un problema médico. Many parts of society are involved in the pandemic, for better or worse. Muchas partes de la sociedad están, digamos así, comprometidas en este problema de la pandemia. In fact, we can see that the pandemic is affecting most parts of society. Estamos viendo que esta pandemia afecta a la mayor parte de la sociedad. Schools are closed, many businesses are closed, doctors are overworked, nurses are overworked. Bueno, la mayoría de las tiendas están cerradas y digamos los médicos y los enfermeros están sobrepasados de trabajo. And many people are living in a way that is a little bit unnatural. Y mucha gente está viviendo de una manera que no es natural. Some people tell me how difficult it is to stay inside all day long with their family. Algunas personas me expresan que es tan difícil vivir encerrados con la familia. On Facebook, I saw the other day a photograph of a house in some country, in maybe England. About what? Well, I saw a photograph the other day on Facebook. A woman had put a sign outside her window. Okay. Dice, el otro día vi en Facebook que una mujer puso, digamos, en la ventana en Inglaterra, en la ventana de su casa, un cartel. And the sign said, "Husband for sale." y el cartel decía, esposo en venta. So this is a small example of the difficulty people are having in the present situation. Y este es un pequeño ejemplo de las dificultades que la gente vive en el presente. So let's explore a bit about how Prout can help us understand the situation. Veamos cómo Prout nos puede
digamos, ayudar a resolver esta situación. Tampoco saben lo que es Prout. And I believe if we understand Prout, we will have a broader view of the present world situation. Si comprendemos lo que es Prout, vamos a tener digamos así, un punto de vista más amplio sobre la presente situación del mundo. And I don't mean just the situation with the COVID pandemic, but the general situation of the world. Y no me refiero solamente a la pandemia del COVID-19, sino a la situación del mundo. Now, I am sure that some of you know a good bit about Prout, but maybe others don't know so much about Prout. Bueno, estoy seguro que algunos de ustedes conocen algo de Prout, pero es posible que otros no lo conozcan. So I'll talk about basic things, but I think it will be useful for everyone. Voy a hablar sobre aspectos básicos, pero pienso que va a ser bueno para todos. So presently, the world is suffering because we have been misusing much of the world. En el presente, el mundo está sufriendo. Why, Dadaji? Because we have been used. Porque hemos mal utilizado este mundo. And through Prout, we want to find a progressive way to use the world. Y a través de Prout queremos encontrar un modo progresivo de cómo utilizar el mundo. Now, let me say one thing that Prout is not. Sí. There is one thing that Prout is good in many ways, but there is one thing that Prout is not good at, we can say. Hay muchos aspectos sobre los cuales Prout es muy bueno, pero hay uno que podemos decir que no. It is not a mechanical thing. No es algo mecánico. For example, if you are making automobiles, you put the same part in every car. The same with telephones or televisions or computers, etc. If you make a series of telephones or a series of computers or a series of automobiles, okay. You make them all the same way. Okay. So, por ejemplo, si uno fabrica teléfonos o automóviles, un tipo de coche o teléfono, le pone, digamos, todas las piezas que se utilizan para el teléfono serán iguales y lo mismo para el coche. But Prout works differently according to different situations. Pero Prout actúa de manera diferente de acuerdo a las situaciones. For example, and this is just an example, in one place, a Prout leadership may say, we have to improve education. Por ejemplo, en algún sitio, el líder o los líderes de Prout van a decir que tenemos que hacer algo sobre la educación. But in another situation, the Prout leadership may have to improve agriculture or manufacturing. O en otro sitio, los líderes de Prout quieren concentrarse en la producción y en la agricultura. And another worldwide example is trade. Every country is concerned about trade. Todos los países están interesados en el comercio, el mercado. But in a Prout society, countries might approach trade differently than they do now. Can you please repeat? In a Prout society, there may be a different way of talking about trade or dealing with trade. Okay, en una sociedad proutista habrá un modo diferente de hablar, digamos, de enfocar lo que es el mercado. In a Prout society, one country may say, we don't want to trade food, we have to develop our own food resources. En la sociedad de Prout, algún país dirá, bueno, no tenemos interés de hacer el intercambio de alimentos, del mercado de alimentos, los vamos a producir nosotros.
But another country may have a surplus and they want to trade food crops. Pero otros países están interesados en hacer el intercambio de grano. Maybe they have a lot of corn or a lot of wheat. A lo mejor tienen mucho maíz o trigo. And they need to export that to make some money for the country. Y ellos necesitan exportarlo para producir dinero. And what if a country needs a certain item, but they have no money to buy it? ¿Y qué sucede si un país tiene necesidad de un cierto producto, pero no tienen dinero para comprarlo? What would a Prout government do to solve that situation? ¿Qué haría el gobierno de Prout para resolver tal situación? So part of Prout is about each area becoming self-sufficient. Parte de Prout es lograr que cada área sea autosuficiente. But today there is almost no country that can supply all the basic needs of all the people. Pero today there are several countries, you mean? Today there is maybe no country. Today there is, let me start again. I think that today there is no country that can supply all the basic needs to all their people. Okay. Hoy en día no cree que exista un país que pueda suplir todas las necesidades de la gente. In fact, the basic needs of people are changing today. En realidad, las necesidades básicas de la gente hoy están cambiando. During Baba's time, he said that there are 5 basic needs for everyone. Durante, digamos, la vida de Sri Ananda Murti o Prabhat Sarkar, decía que hay 5 necesidades básicas. These were food, clothing, shelter, medical care, and education. Ellas son, por ejemplo, un techo para vivir, ropa, alimentos, educación y medicinas. But in some parts of the world today, maybe telephones or computers are a basic necessity. Pero puede ser que en algunos países del mundo los teléfonos y las computadoras sean la necesidad básica. And some people might say that they have the right to travel. That might be a basic necessity at some point. Y otras personas dirán que necesitan viajar y para ellos eso es la necesidad básica. So one principle of Prout is that the needs and the requirements change from time to time and place to place. One of the basic principles of Prout. Okay. Uno de los principios básicos de Prout es que las necesidades mínimas cambian de tiempo en tiempo. So later, I hope that we can have time to discuss the Prout view of nations, what a nation is, what a country is. Okay, espero que podamos hablar sobre, de acuerdo a lo de Prout, ¿qué es una nación? But now let's start talking about Prout. Pero ahora hablemos de Prout. Okay. In English, of course, Prout means Progressive Utilization Theory. En inglés, Prout significa Teoría de Utilización Progresiva. It doesn't always translate so clearly from one language to another, but Baba talked, P.R. Sarkar talked about it in English. Bueno, a veces no es muy claro traducir de un idioma a otro, pero el fundador de Prout, P.R. Sarkar, lo ha dicho en inglés. So, the first part of Prout is progress. Let's talk about progress. La primera parte de Prout es acerca de progreso. Hablemos de progreso. Progress is not the same for every person in every place. El progreso no es igual para todas las personas y en todas partes. In one discourse,
P.R. Sarkar said that there has been more progress in the last 200 years. En una parte, P.R. Sarkar dice que ha habido más progreso en los últimos 200 años compared to 800 years before that. Comparado a 800 años antes, o sea, 1000 años antes de ahora. So, a simple definition of progress. Sorry? I'll give a simple definition of progress. Okay, va a dar una definición de progreso. And then we'll talk about that. Yeah. Y luego hablaremos sobre ello. According to Prout, progress is development that helps to lead us to our ultimate goal. So, sorry, progress is? Progress is development in the society. Okay. El progreso significa desarrollo en la sociedad que that leads us to our ultimate goal. Que nos guía a lograr la última meta. Now, a small story. Una pequeña historia. Back in the 1960s, I think, there was a television program in the USA. En 1960, él va a contar una pequeña historia. En 1960 había, una historia en la televisión de Estados Unidos. And the television program was, it was sponsored by a company called General Electric. Y el programa era, digamos así, auspiciado por una compañía que se llamaba General Electric. And it was a very big company in the USA, General Era una Electric. gran compañía en los Estados Unidos. And they had a slogan. Do you know what I mean by slogan? Y tenían it's the same word, tenían un eslogan. They said, progress is our most important business. Y decía, progreso es nuestro negocio más importante. But for them, progress was making more money, making more inventions. Para ellos, el progreso significaba hacer más dinero y crear más inventos. So as I'm talking, we will consider if new inventions are really important for progress. Mientras hablamos, mencionaré si estos inventos son importantes para el progreso. Now, in different places in the world, there are different signs of progress. Ahora, en diferentes partes del mundo hay diferentes aspectos para el progreso. In one place, better schools might be a sign of progress. En algunos sitios, a lo mejor las escuelas son un signo de progreso. In another place, it might be more cultural expression. En otros sitios será algo sobre las expresiones culturales. And in another place, it might be better physical health for people. It's a sign of progress. En otro sitio será más sobre ayuda física para la gente. But everywhere, spiritual development is a sign of progress. But everywhere? Everywhere in the world, one sign of progress is spiritual development. Not nowhere or everywhere. Everywhere. Okay. Pero en todas las partes del mundo, el signo, digamos así, una expresión de desarrollo espiritual es realmente progreso. So, to summarize this point, physical or economic progress is relevant. Para resumir esto, podemos decir que the physical if it allows us time. No, can you repeat that? Sorry. Oh, sorry. Yes, repeat again. What you last said before. Okay, I'll start again. Everywhere in the world, one sign of physical progress is when we have time
for more subtle activities like En todas meditation. partes del mundo, progreso significa cuando en todas partes del mundo tenemos más tiempo por desarrollar cosas sutiles. Now I want to ask my first question, if anyone can discuss this or answer it. No. Ahora quiero hacerles la primera pregunta para hablar, para que debatamos. Has there ever been a society where they see progress in the same way that Prout sees progress? ¿Ha habido alguna vez una sociedad que vea el signo, digamos, que explique lo que es progreso igual que Prout? Does anyone have an answer, or ¿Alguien does anyone puede find responder? Sí, Didi, Namaskar. Hay un indicio en la civilización incaica. Ellos tenían un saludo que era en su idioma amaqueña, amasúa, que quería decir no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas perezoso. En ese sentido, ellos trataban de inducir con ese saludo todos los días una especie de llama y ni llama. Muy bien, lo puedes traducir tú mismo mejor, ¿no? En inglés. Sí, claro, no en tucumano, en inglés. Claro. Permiso, voy a decir una cosa. Dada, Mukunda Yeah. is one of the brothers that give a training every Thursday with Narada together about Prout worship. Oh, good. Good. Okay. So, So, say, what was he saying? you traduce tú mismo, Mukunda, por favor. Uy. Bueno, a ver, Mukunda, lo que pasa es que Mukunda tiene problemas siempre de conexión. Él lo que decía, what he was telling is that there was, the Indians from that area, from Argentina, they had a kind of greeting that would say, don't steal, don't do this, don't do that, means like, expressing llama ni llama. Yeah. And this was a kind of greeting. Mukunda, he has always problem with internet, so. Oh, that's too bad. Okay. So that's Yeah. what he was saying. Yeah. Yeah, I see that he says the Incas, I guess he's saying. So that's a small sign of progress in the sense of Prout. And that's good. It sounds like they had a sense of morality. Do you want to translate that, Dee? Tell again, please. It seems like the Inca people had a sense of morality, as Mukunda says. Okay, so Dada says, parece que sí, que los indios tenían un sentido de la moralidad, como dice Mukunda. Yeah. And that is a good starting point for Prout, to have a strong sense of morality. Y es un punto fundamental de Prout, del inicio, digamos, tener, es la base, es la moralidad. Now, one thing about Prout has to do with change. Otra cosa de Prout es que tiene que ver con el cambio. We recognize that life is always changing, the world is always changing. Prout reconoce de que el mundo está siempre en cambio. And of course now the changes in the world are very fast. Y ahora en el mundo los cambios están sucediendo muy rápidamente. So I think now is a time when it is very important to understand how we can apply Prout. Entonces este es el momento donde debemos ver cómo aplicar Prout. Yeah. So
when we, pardon me, as I was suggesting, we often think of progress as physical things. Siempre pensamos en el progreso como algo físico. So, a little over 100 years ago, automobiles became popular in the world. Hace más de 100 años un poco más de 100 años que los automóviles se volvieron, estaban, digamos, era una cosa importante, de moda, ¿no? Sí. And people would say this is progress because now we can go faster to different places, faster and further. Entonces, el hecho de ir más rápido y más lejos, rápidamente, para la gente, eso era progreso. But is this Proutistic in itself? Does this follow Prout's principles? Pero ¿es esto un principio prautista? ¿Sigue un principio prautista esta idea? It all depends what is your purpose for using the cars, the automobiles. Depende de para qué vas a utilizar el coche. Now, I'm going to give an example of how they can be progressive. Voy a dar un ejemplo de cómo puede ser progresivo. Maybe before automobiles, I had to spend an hour going to work and an hour coming back from work. Just for example. Puede ser que antes de que hubiera coches, yo tenía que ir 1 hora de viaje y otra de vuelta al trabajo. Now, maybe with my automobile, maybe it just takes me 15 minutes to go to work and 15 minutes to come home. En cambio, ahora con el coche, llevo 15 minutos de ida y 15 de vuelta, solo. So I have an extra hour and a half every day to do something. Así que todos los días tengo 1 hora y media extra para hacer muchas cosas. So what do I do with that time? ¿Qué hago con ese tiempo? If I just watch television or read the newspaper or have longer meals, then it is probably not Proutistic. Ok, si miro televisión, leo el periódico y bueno, y como no es un tiempo propiamente utilizado de acuerdo a la idea de Prout. But maybe I use my time to learn a new language, to play a musical instrument, or to do meditation. Puede ser que yo utilice ese tiempo restante para hacer meditación, para estudiar un idioma o para meditar. So we would say that this is progressive when you are using your time for some higher reason. Entonces decimos que es progresista cuando utilizamos ese tiempo para una razón más elevada. But you know, with any physical progress, there is always plus and minus. Se sabe que donde haya progreso espiritual siempre hay más o menos, quiere decir, puede ser positivo como no. For example, with automobiles, yes, we can go faster and more comfortably. That's a plus. Sí, digamos, lo positivo o lo más sería que con un coche podemos ir más rápidamente. Also, it gave more jobs to many people. That was good. Yeah. Y también que eso le ha facilitado tener más empleos a mucha gente, y eso es positivo. But there was more pollution. Pero ha habido más el resultado, digamos así, there were more people that. Lo negativo es que ha habido más polución. Then after pollution, what do you say? There was more traffic Okay. accidents with more people dying. Okay, y también esto ha ocasionado más accidentes de tráfico y que perdía la vida. And there was much less green land in most countries. And there was? There was much less green land. Okay. Because of the roads, ¿no? Yeah. Because a causa de las carreteras, entonces se eliminaron los campos verdes, muchos campos verdes. So, if we look at automobiles on the physical level only,
who knows if there was a real plus or a real minus? Si miramos a los coches solamente en el aspecto físico, I don't know, it says there were more. The last part, please. Sorry. Well, I'm asking, or just in general, have automobiles been an advantage to the human society, or have they been a negative factor in the human society? Él pregunta entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Han sido los coches un factor, digamos, positivo o, digamos, o negativo para la humanidad? Again, it all depends how you use that object, and we'll talk about use later. Eso depende de cómo uno lo utiliza, y ya hablaremos sobre la utilización más luego. Again, another question. Can anyone think of any other advantage or disadvantage about automobiles or industry? ¿Puede alguien mencionar algo sobre about, are there any other advantages or disadvantages? Okay. ¿Hay alguna ventaja o desventaja de la, de la industria de la producción de coches? ¿Qué piensan ustedes? Okay, well, if people think of something, they can say something or write down in the chat. As I said, it's hard to have discussion this way. Yeah. Si puede hacerse. Yeah. Namaskar. Namaskar. Namaskar, Narada. Narada is the other trainer for the Prout courses. Okay, bueno. Dos cosas. En el pasado, la sociedad guanche que había aquí también tenía una idea de progreso en el sentido de unificación. Se reunían en un lugar que se llamaba Tagoror y allí todos explicaban cómo se sentían y qué es lo que tenían que hacer juntos para moverse juntos y juntos progresar. O sea, que esa era una idea rudimentaria, adoraban al sol, pero tenían un concepto de unidad en el sentido de progreso. Say it in English. Y el segundo es que los coches, si se evita la polución, pues lo único que hay que controlar es la velocidad, ¿no? Say it in English, please. Dilo en inglés, Narada. Gracias. A ver. Es que yo no sé si él sabe qué son guanches. No, que los guanches are the Canary Island aborigines, means the Indians, you know? Yeah. Yeah, in the past. In the past. So many years ago. Yeah. No? Meet together about their necessities. Yeah. For to make progress. Yeah. In the Guanche society. They used to meet to talk about progress. They used to meet together and then to speak about progress in the Guanches society. Okay, that sounds good. Yeah. Around the god. And okay. Around the god. Around the god. Yes. Yeah. In the morning. Okay. And then the second point that you said about, and then he said about cars, if people can control the speed, then it is good. Okay, that's one thing, yeah. But as I said, that's good. Thank you, Narada. But just to review what I said, any physical thing can be good if we have the right attitude or the right motivation. Digamos así, si tenemos una actitud adecuada y motivación, las cosas físicas pueden ser útiles. So to summarize what I've just said, in Prout, progress is not measured by economics and it's not measured by personal wealth. Bueno, para resumir lo que dije, digamos, el progreso no se mide por los aspectos económicos. Rather, how much is the society helping people to find a deeper meaning in life? Más bien,
se refiere a cómo la sociedad ayuda a la gente a encontrar algo significativo en la vida. Okay, now briefly, we're still talking about progress. So briefly, a little bit about economics. I'll talk. Estamos todavía hablando de progreso. Voy a decir algo pequeño sobre la economía. Many people, especially many economists, they see that your country is healthy if you have a high, we call it gross national product. If you have, I don't know how to say that in Spanish. How do you say that, please? Well, many people measure the health of a country by their economy. Okay, sí, mucha gente cataloga la situación de un país según la economía. But nowadays, one or two countries are trying to measure happiness. Pero ahora uno o dos países están intentando medir la felicidad. They see that if your country has a lot of money, but people are not happy, then you are not successful. Están viendo que si un país tiene mucho dinero, pero la gente no está feliz, entonces no hay éxito. So in Prout, we would say that investment for economy is important, but not all the time. Entonces en Prout decimos que, digamos, ¿cómo se dice? El invertir dinero y la economía no es importante todo el tiempo. It depends whether the money is hurting the environment or helping the environment. Is it hurting the... Yeah, go on. Sorry. Depende de si... you have to make it short, otherwise I Yeah, can't. I'm sorry. Yeah. Okay, so entonces you have to please repeat again. Okay, is it... Okay, in Prout we would ask, is the money hurting the environment or helping it? Okay. No. En Prout nos vamos a preguntar si el dinero está dañando o no la sociedad. Again, is the money hurting the people or helping the people? O está el dinero ayudando o dañando a la gente. So Prout is human-oriented rather than money-oriented. Prout está orientando hacia lo humano, no tanto al dinero. And ultimately it is neo-humanistic. Y también es neohumanístico. Yeah. Let me give an example of from sociology. Permítanme dar un ejemplo sobre sociología. Yeah, I studied sociology in university, so I know a little bit about it, a little bit. Estudié sobre sociología en la universidad, así que conozco un poquito. The first major sociologist was a Frenchman named Émile Durkheim. El primer sociólogo era un francés. His name was Émile Durkheim. And he talked about an idea which we can call isolation. Y él habló sobre una idea que podemos llamarla aislamiento. He said that in his time period, the major problem in society was that people were isolated. Él dijo que en su época el problema mayor era que la gente estaba aislada. And he lived about 150 years ago. Y él vivió hace 150 años. So I see that isolation of people is a bigger problem today. Y también veo que hoy en día el problema principal es el aislamiento de las personas. When people are isolated from other people, they feel less responsibility for the community. Cuando la gente está aislada del resto de las personas, tienen una mancanza de responsabilidad por la comunidad.
And many people who can give good things to the country, to the community, they're alone and they don't give anything. Y muchas personas que pueden hacer algo bueno por la comunidad no lo hacen. I say this because of the core principle of Prout. No, let me start again, Didi. I want to relate this to one of the core ideas of Prout. Quiero relacionar esto a una de las ideas principales, centrales de Prout. As you may know, P.R. Sarkar said that he developed Prout so that it could fulfill the spirit of one mantra. If you can translate that, Didi, sorry. Repeat again, please. Can you say it again, Dadaji? About this one. There was one main reason why Baba developed Prout. Hay una razón por la que Baba ha desarrollado Prout. There is an ancient mantra that most of us know called Sangha Chadwan. Hay un mantra muy antiguo que la mayoría de ustedes conocen, que es Sangha Chadwan. The spirit of Sangha Chadwan is that let us move together. El espíritu, el significado del Sangha Chadwan es avancemos juntos. But we are moving together toward a higher goal. Pero avanzando juntos a una meta elevada. And I see that only this higher goal can bring us all together. Y veo que solamente esa meta más elevada puede reunirnos. Only the goal of inner peace or spirituality can mean something to everyone. Only the spirit of no, let me make it more simple. If we look for the higher goal of inner peace, that can bring everyone together. Okay, si buscamos digamos, una meta común para lograr la paz interior, eso nos puede reunir. Smaller goals or smaller ideas will not bring everyone together. Las pequeñas, digamos, las ideas más inferiores, pequeñas, no nos va a traer, no nos va a reunir. No matter how good your political party is, not everyone will support it. No importa cuán importante sea tu partido político, la gente no los va a tomar en cuenta. And you may say, no, let's start again. I might say, I have the best diet in the world. Everyone should eat the same food that I eat. Uno puede decir, yo tengo la mejor dieta del mundo. Todos deberían comer igual. But not everyone will eat the same diet that I eat. But no one will? Not everyone yes. Can eat the same diet that I eat. Okay, pero no todos necesitan la misma dieta que yo como. And of course, with religion, not everyone will believe the same religion. Y respecto a la religión, no todos van a creer en la misma. So, with Sangha Chadwan, yes, we want to move together toward a goal, but it has to be a very high goal, a spiritual goal. Sin embargo, con el mantra, el significado de Sangha Chadwan, todos podemos avanzar juntos hacia la misma meta, pero tiene que ser una meta muy elevada. So we have to live in the world. We must live in the world. Yeah. Sí. We must live in the world, but we need to keep our mind toward that higher goal. Tenemos que vivir en este mundo, pero con la mente puesta en esta meta más elevada. Okay, that's a little bit about
sorry, that's a little bit about progress. Eso es un poco acerca de lo que es progreso. Now let's talk about the second word, utilization. Ahora hablemos de la segunda palabra, utilización. Yeah. I was in the kitchen a little while back, a little earlier today. Hoy estuve en la cocina, sí, and I was cutting a piece of bread with a knife. y estaba cortando un trozo de pan con mi cuchillo. But, you know, I could also use that same knife to stab someone. Pero uno podría utilizar, digamos así, ese mismo cuchillo para, ¿cómo se diría en español? SOS no está muy bien. Yeah. Sí, como quien dice, para acuchillar a alguien, pero eso no está bien. Yeah. Another example, I can use a chair to sit on, as I'm doing right now. Yo puedo utilizar una silla para sentarme, como lo hago ahora. Or I can step on the chair to get a book from the higher shelf. Pero también puedo subirme a la silla para recoger un libro que está en el estante arriba. And that's okay. Either way is okay for using the chair. Ambos están bien según la utilización de la silla. But for the knife, I think cutting bread is okay. Utilizar el cuchillo para cortar el pan está bien, pero no para hacer daño. So the idea of Prout is that we want to use things in a good way and in a rational way. La idea de Prout es que debemos utilizar las cosas de una manera adecuada, utilize it the right way, and then you said something. The rational way. Sí, de un modo bueno y racional. Yeah. And this includes every object in the universe. Y esto incluye todos los objetos del universo. It includes all the material things, but also the intellectual things and the spiritual things. Esto incluye todas las cosas materiales, mentales y espirituales. And of course, it includes human beings. Y por supuesto incluye los seres humanos. Let's talk about human beings for a moment. They're pretty important. Hablemos sobre los seres humanos. Son muy importantes. Tal vez. Quizás. Each person has something good that they can do in the world. Todas las personas tienen algo bueno que pueden hacer en el mundo. And if I meet someone and I say, "What do you do?" it usually means their job or their occupation. Hoy en día, cuando le preguntamos a alguien, ¿qué haces? ¿De qué te ocupas? Suele ser la respuesta sobre su trabajo y sobre lo que se ocupan. But having a job, working in a shop, being a teacher, an engineer, etc., that's just one way that I use myself. Pero trabajar en una tienda o ser ingeniero es solo un modo de utilizarme a mí mismo. And part of Prout has to do with how and why I am using something. Y parte de Prout es por qué y cómo estoy utilizando algo. Now, there's one idea that Baba talked about in relation to people that I want to say now. Hay una idea que quiero compartir de Sarkar, referring to what, the idea? Yeah, I'll just talk about this for a moment. Yeah. Okay. Baba talked about using, that each person should use their most rare and special qualities. Okay. Baba es el nombre afectuoso que llamamos a Prabhat Sarkar. Él dice que debe utilizar de cada persona la cualidad, la actitud más valiosa que tenga.
An example, when I lived in Washington, D.C. in the 1980s, I had a friend named Elena. She was in Ananda Marga a little bit. En el año 1980 me encontraba en Washington y tenía una amiga en Ananda, que era de Ananda Marga. Se llama Elena. Elena. Yeah. Now, she was a qualified lawyer. Ella era una abogada cualificada. Abogada. She was a professional photographer. Era una fotógrafa profesional. And she was a classical pianist. Y era una experta en piano clásico. Sí. What do you think she did for a living? ¿Ustedes qué creen lo que ella hacía para ganarse la vida? Well, it's hard to have a discussion. So she was a taxi driver. Ella era una taxista. Now, her life had come in such a way that she had to do something to survive. So she was a taxi driver. Entonces, digamos, las dificultades de la vida la llevaron a ser taxista para poder sobrevivir. And that's a good job. Of course, it's important for many people. Y es un buen trabajo para mucha gente. But was that the best thing that she could contribute to the society? ¿Era eso lo único que ella podía contribuir a la sociedad? No, but somehow the luck she had, the way her life went, she was driving a taxi. Bueno, de acuerdo a la suerte que ella tuvo en la sociedad, tenía que arreglárselas conduciendo un taxi. So, I wonder, is there one job or is there a type of job that is better than any other job? ¿Hay algún trabajo que es mejor que otro? What do you think, people here? ¿Qué piensan? Any suggestions? Go, Dan. All of them are important. All jobs are important, yeah. Yeah. Any other suggestion? That's a good comment, of course, yeah. I would say not all of them are the same wages based or something. You can earn more money in one or another one, but if you don't think in money terms, then I agree with the other guy. Any of them could be no different from another one. Mm-hmm. Can you translate your own speech, please, brother? Sí, que digo que la diferencia sería la de que se gana más dinero en unos que en otros, pero que si le quitas el salario es un poco lo que dice el compañero, que da un poco igual cuál elijas. Mm-hmm. Okay. These are good comments, but let me add a little bit to that. Okay, son buenos comentarios, pero permítanme agregar algo más. For the individual, he or she should do something that, as I said, it fulfills their highest qualities. Cada individuo debería hacer algo que le satisface en lo más elevado de sí mismo, ¿no? For example, my friend Elena, she drove a taxi, and that's good work. Por ejemplo, mi amiga Elena conducía un taxi y eso es un buen trabajo. But there are many people who can drive a taxi. Pero hay mucha gente que puede conducir un taxi. Not so many people can be a lawyer or a photographer or a musician. No todos pueden ser abogados, fotógrafos o músicos. So all of these jobs are good jobs, but Elena would have contributed more if she could have done a more special type of work. Elena, todos los trabajos son buenos, pero Elena podría haber rendido mucho mejor si podría haber hecho un trabajo especial. But she had certain, you can say, bad luck, so she wasn't doing her most satisfying work. Pero bueno, ella no tuvo muy buena suerte y no estaba haciendo un trabajo que la satisfacía. Yeah. A different point is that
every job should have a fair salary. Y otro es que cada trabajo debe tener un salario justo And proper conditions for the work. y condiciones apropiadas para el trabajo. And we hope that every job will give some fulfillment to people, a sense of happiness. Y esperamos que todo trabajo tenga, that every job should have, It should give some sense of satisfaction to people. que cada trabajo debe dar un sentido de la satisfacción para el individuo. Okay. An example, a couple of examples. Early on, Einstein worked in a patent office. That was one of his first jobs. He worked in a patent office. ¿Ine? An office that I know how to say, I know what a patent is. Oficina de patentes. Sí, sí, sí. Ok. Dice que al inicio de Einstein trabajó en una oficina de patentes. Yeah. And there was an English poet named T.S. Eliot, a great poet. Y había un gran poeta inglés, Eliot. He worked in a bank. Y trabajaba en un banco. Now, these jobs are not bad at all. Estos empleos no son malos en absoluto. But you know, there's many people who can work in a patent office, but there's only one Einstein. Bueno, por ejemplo, hay mucha gente que puede trabajar en una oficina para patente, pero hay un solo Einstein. And T.S. Eliot won a Nobel Prize. He was a great poet. Y Eliot era un gran poeta. But many people can work in a bank. Pero mucha gente puede trabajar en el banco. So sometimes I wonder, what would the world be like if Einstein had kept on working in the office and never made his discoveries? A veces me pregunto qué hubiera pasado en el mundo si Einstein hubiera trabajado solo en el mundo, en las oficinas de patentes. Yeah, it's interesting to think about that. Yeah. Es interesante pensar en eso. So, a question for everyone, another question. How do we know what is the most rare and special talent for someone? ¿Cómo sabemos cuál es el talento digamos, más elevado que tenga una persona? You are asking that? Yeah, I'm asking that, yeah. If anyone has a thought about that. ¿Cómo se puede saber cuál es el talento más elevado de una persona? Namaskar. By horoscope. Sorry. Horóscopo. El horóscopo. Tal vez, yeah. Maybe. Pero en la sociedad tal vez no nos aceptamos horoscope para conocer las cualificaciones de la gente. Nosotros no consultamos el horóscopo para conocer la cualificación de las personas. It's not normal at the present moment to do that. No es normal en la actualidad. But that's a good comment. Are there any other suggestions? How can we identify? Es un buen comentario, pero ¿hay alguna otra idea de cómo podemos identificar estas cualidades? Namaskar. Maybe just this thing that sparkles the eyes of the person and they live for it. I don't know. That's one thing. That's one part of it. Yes. Maybe you can translate, Didi, or the system. Can you know? She can translate herself. Okay. Algo que trae brillo al hogar de la persona, algo que la vive por eso. Y también que es importante por la comunidad, por el Estado, por la nación. So we have to look at what is important for me, but also what is important for the society. Lo que tenemos que ver es
qué es lo que es importante para mí y qué es lo más importante para la sociedad. That we can pick, huh? Another example, in USA, there was a man named William Carlos William. Había alguien en Carlos William en los Estados Unidos. And he was a medical doctor, but he was also a great poet. Él era doctor y también un gran poeta. So which is better, to be a doctor or to be a poet? ¿Qué es mejor, ser poeta o médico? Well, he did both of those things, actually. He was a doctor regularly, but he also wrote poetry at night. Él hacía ambas cosas. Yeah, but probably there are more people who can be doctors and less people who can be a good poet. Es posible que haya más gente que pueda ser médico y menos gente que pueda ser poeta. But he loved medicine, so he did both things. Él amaba la medicina, así que hacía ambas cosas. Okay. So I'll finish up this part about utilization right now. The best way to use something depends on the situation, on the place and time. La mejor manera para utilizar algo es saber, es considerar el lugar y la persona. And Prout does support scientific development and technical development. And Prout, sorry, Dada? Prout supports scientific and technical development. Okay, Prout apoya el desarrollo científico, sí. Y técnico. Technical. But it is important to know how to use the things that we develop. Pero es importante saber cómo utilizamos las cosas que uno desarrolla. And that changes from time to time and place to place. Y eso tiene que ver con el cambio y el tiempo de lugar a lugar. The time and place. Sí. Yeah. Okay, now I've talked a little bit about progress and a little bit about utilization. Ya he hablado un poquito sobre el progreso y la utilización. Now the last word is theory, progressive utilization theory. Ahora la última palabra es, bueno, la teoría de utilización progresiva. So if you have a theory, then it means that it is not absolute. It is not? Absolute, it is not permanent. Ok, si uno tiene una teoría, quiere decir que no es absoluta, no es permanente. Yeah. Now we on this planet we say that the sun rises in the east and it sets in the west. En este planeta decimos que el sol se alza en el este y se recoge en el oeste. Is this a theory or is it a fact? ¿Eso es una teoría o un hecho? It is a fact. ¿Por qué? ¿Puede explicar? I think in this planet only, it applies only to this planet. Maybe in another planet it doesn't apply. Maybe it applies because it happens again and again, every day after day. So you can make a rule that is going to be repeated every day. Yeah, but I would say that it's a theory, not a fact, and I'll tell you why. Bueno, voy a explicar, Dada, un momentito, porque si hablamos todos juntos a la vez va a ser un problema. Entonces dice que esto se aplica a este planeta. Okay, it's a theory, I think, because there may be a change of rotation on the planet Earth, maybe.
Puede hacer que haya un cambio o una rotación de rotación en el planeta. And I think maybe this has happened a long time ago. I don't know. Y puede hacer que esto haya sucedido hace mucho tiempo. Also, it's a theory because actually the sun is not rising, but the world is moving, rotating. En realidad esto es una teoría porque el sol no se alza, es que el mundo está moviéndose. El planeta se mueve. But we don't feel the earth moving, but we do see the sun rising. So we say that the sun is rising. Como no sentimos el movimiento de la Tierra, decimos que el sol se alza. So I hope that doesn't sound like a trick, but that's just an example of a theory. Esto suena como una pequeña trampa, pero es una teoría, suena como una teoría. So I will explain a little bit about why Prout is a theory and not a fact. Voy a explicar por qué Prout es una teoría y no un hecho. In Ananda Sutram, Baba P.R. Sarkar says that Prout will be applied according to differences in time, place, and person. En Ananda Sutram, P.R. Sarkar dice que Prout va a ser aplicado de acuerdo al tiempo, lugar y persona. So, in Prout, we may say that there should be a limit to how much income you have. En Prout es posible que digamos que tenga que haber un límite de la entrada de dinero que uno tenga. But there's no law that says this is the absolute limit. It depends on different circumstances. Pero no hay una ley que diga que hable de un límite absoluto. You mean there is no law that explains absolute limit? That's what you said. Yeah, there's no absolute limit. The limit does depend on the different circumstances. Los límites dependen de las diferentes circunstancias. Yeah. And if we think about it, we'll find other examples also. Espera, Dada. Sorry, por favor, no interrumpan. Cierren los micrófonos, ¿ok? Gracias. Actually, if people do have questions or comments, that's fine also. Yeah. Si alguien tiene una pregunta para comentar, está bien. Yeah. Baba also talks about two types of theory. I'll say Baba this briefly. también habla acerca de dos tipos de teoría. One is a practical theory. Una es una teoría práctica. This is a theory which can be put into practice, or a theory that must be put into practice. Es una teoría que se puede o debe ponerse a la práctica. He also talks about false theories. También habla de las teorías falsas. One type of false theory, I'll use the English, Didi, I hope you can translate. Baba talks about a theory which is what he calls, well, hypocrite's psychology, or a theory based on hypocrisy. Ok, Baba también habla de las teorías que se llaman teoría hipócrita, o the second part I miss it. A theory that is a theory based on hypocrisy. Una teoría basada en la hipocresía. In the past, most countries would not allow women to vote because they said women don't understand these things. En algunos países, por ejemplo, no se les permitía votar a las mujeres porque decían que las mujeres no entendían estas cosas. And that's only because they were afraid of what women might think or do. Porque eso era solamente porque tenían miedo lo que las mujeres pensaran o eran capaces de hacer. In the past, some people would quote the Bible to say that black people were inferior. That who were inferior?
black people, African people. Ok. Entonces, en el pasado también se decía que la gente de color era inferior. And I think if we look carefully today, we can find similar types of theories. Y si miramos hoy, hay otros tipos de teorías. Yeah. Another type of theory is called a theoretical theory. Hay otro que se llama teoría teórica. And this is a theory which someone says, this is how it is, but they cannot really prove it. Entonces, esa teoría es que describe algo como es, pero es teórico y no lo pueden probar. Maybe what we call conspiracy theories might be like this. Puede ser que las teorías que uno llama como conspiradoras sean este tipo. Another false theory is a theory which sounds good, but we just cannot do it. We cannot make it happen. Otro tipo de teoría que son falsas es que suena muy lindo, pero no se la puede llevar a la práctica. Maybe disarmament might be a theory like this. Puede ser que el desarmamento es ese tipo de teoría. Because there are people who say with good feeling, I'll start again. There are people who are sincere and they say all the countries should get rid of their weapons. Puede ser que haya alguna gente que sea sincera y dirá que todos los países deben dejar sus armas. And there might be some good things about that. Y seguramente habrá cosas buenas acerca de ello. But it's not practical. We cannot make it happen. Pero no es práctico, no lo podemos hacer realidad. So this first part is about progressive utilization theory, what I just said. Esto que acabo de decir es lo que se llama la teoría de utilización progresiva. So P.R. Sarkar calls Prout SOCIO-ECONOMIC theory. Y P.R. Sarkar llama a Prout la teoría de utilización progresiva. SOCIO-ECONOMIC theory. La llama a Prout teoría socioeconómica. So let's talk a little bit about economy. Hablemos un poquito de la economía. This is a popular subject, money. Es una digamos así, una materia popular, el dinero. Yeah. Let me give a definition of economy from the dictionary. Permítame dar una definición del diccionario sobre economía. It is a careful management of available resources. Some big words there. It is a careful manage. Let me put this in the chat box, Didi. Okay, please. Yeah, 1 second. Okay. Can you see that? Sí, careful management of available resources. Bueno, es un manejo cuidadoso de los recursos disponibles. And originally, the original meaning, of economy is management of the house. Bueno, el original es el manejo de la casa. The Greek word eco simply means house or home. Sorry? There's a Greek word eco, which means house or home. Okay, hay un término griego que es eco y que quiere decir casa. Acá dice permacultura, dice este chico. No sé qué quiere decir con la permacultura. So
the world is our home, so we have to take care of the resources of the world. Este mundo, este planeta es nuestro hogar y tenemos que cuidar los recursos de nuestro hogar. Now, if you are managing your house, there's many things to think about. Y si estamos, digamos, tratando de administrar nuestro hogar, hay muchas cosas sobre las que hay que pensar. You might ask, did I clean the kitchen? Uno se pregunta, ¿he limpiado la cocina? Or did I paint the front room? ¿O he pintado la habitación de la entrada? Or did I buy a new desk for my office? ¿O he comprado un nuevo escritorio para mi oficina? And of course, you might say, where do I find the money to pay my rent? Y entonces uno se pregunta, ¿dónde encuentro el dinero para pagar mi alquiler? And you might say, are my children healthy? Uno se pregunta, ¿están mis hijos sanos? So all of these things are part of economy, managing the house. Todo esto trata de la economía, cómo administrar la casa. But in modern times, we generally think of economy only money, only thinking about money. En general, In the modern time, yeah, okay. O sea, que en el tiempo moderno, digamos, siempre cuando hablamos de economía pensamos acerca del dinero. Hay alguien que ha levantado la mano y que es Mukunda. Mukunda, ¿qué quiere decir Mukunda? No, está bien, estaba probando. Estaba Si probando. quiere hablar, Mukunda, qué bueno. No, he said he was just testing about putting up the hand. Oh. Okay. So, of course, Dada says some things about money. P.R. Sarkar says things about money. Yeah. Por supuesto, P.R. Sarkar habla sobre el dinero. He says that money should be flowing. It should be moving. Él dice que el dinero debe moverse, debe fluir. If I keep all the money in my pocket or under my pillow, it's not helping the world. Si yo guardo mi dinero debajo de mi almohada, no está ayudando al mundo. Now, of course, I'm pretending like I have a lot of money. ¿Cómo? Sorry? I am, when I say this, I am pretending like I have a lot of money. Cuando yo digo así, parece que yo tuviera mucho dinero. So let's pretend like I have €1,000,000. Just say that. Bueno, digamos, imaginemos que tengo €1,000,000. The first thing, if I had €1,000,000, do you know what the first thing I would do is? Si yo tuviera €1,000,000, ¿saben lo primero que haría? I would not tell anyone. No se lo diría a nadie. But seriously, if I have €1,000,000, maybe I keep it in my bank account and I make more money and more money. Si yo tuviera €1,000,000, a lo mejor lo mantendría en mi cuenta bancaria para tener más y más dinero. But am I helping the community? Am I helping the city, the country if I do that? ¿Estoy ayudando al país o a la ciudad si yo hago eso? Better that I keep some money to make sure that I'm okay. A little bit of that money I keep and I don't spend it. A little bit. Sí, está bien ahorrar un poco de dinero. But imagine if I have €1,000,000, I can hire some people who need jobs. I can contribute to a charity. Si tuviera yo €1,000,000, I will translate that. Yeah. Si yo I tuviera can start. tuviera €1,000,000, bueno, emplearía a gente. And then the second was to help the community, you said? Yeah, I can contribute money to a charity. Y también puedo contribuir con algo de dinero a servicio.
Now, let me tell you a real example of what I would like to do if I had €1,000,000. Okay, permítanme darles un ejemplo de lo que haría yo si tuviera 1,000 euros. I would like to start, how do we call it? Kind of a community center. Me gustaría hacer un centro comunitario. But this community center would be part of Renaissance Universal. Pero este centro comunitario sería parte de un programa que se llama Renacimiento Universal. Renaissance Universal is a department of Ananda Marga that works with intellectuals and artists, people like that. El Renacimiento Universal es una actividad, nosotros decimos un departamento, una parte de Ananda Marga que trabaja con artistas y con intelectuales. And I imagine that this community center would be like a big, big building, for example. Y me imagino que este centro comunitario sería un gran edificio. And I would give some space to someone who is inventing some new type of equipment. Y yo daría espacio a gente que esté intentando inventar algo y necesita un buen equipo. Then maybe I would give another part of the center to someone who is making an important movie about ecology, maybe. Y también podría, digamos, ceder una parte a alguien que está intentando hacer algo sobre ecología. Yeah, and maybe another part of the building would be used by someone who is doing research on education. Y otra parte a alguien que está haciendo investigación sobre educación. And on like that. I would have different people who have good ideas to use different parts of the building. Y bueno, y así tendría diferentes personas con buenas ideas para que utilicen parte del edificio. What would you do if you had €1,000,000? ¿Qué haría cualquiera de ustedes si tuviera €1,000,000? Maybe one or two people can say something. We would give it to you then. Okay, well, it's something to, okay, so Juan Ramon would get a country house. And Vaishali would have a master unit, would buy a master unit. I can tell you what I will do. Yeah. I will hire good translators to make many Baba books. Qué bueno. Así yo podría ocupar mucha gente que traduzca muy bien para traducir los libros de Baba, para que nos ayude. So all of these things can be good for the economy, for the country, for the world. Todas estas cosas pueden ser muy buenas para la economía del mundo. Yeah. For one thing, if Didi hires people to translate books, she's giving employment to some people. Si yo pudiera, digamos, rentar gente para hacer las traducciones, estaría dando empleo. And to buy a master unit means that you are putting money into the community and maybe hiring people to do farming, etc. Can you? If you, what I'm saying is if you buy a master unit, then the money is going into the community. Si uno compra una unidad maestra, entonces el dinero va a la comunidad. So this would be something that Baba would like, that the money is moving and people are getting benefit from the money. Esto sería algo que a Baba le gustaría. Yeah. Today, though, we see that a few people have a lot of money.
Hoy vemos que poca gente son los que tienen mucho dinero. And this money is not helping the world because it's just helping a couple of people, a few people. El dinero no está ayudando al mundo entero, sino a unos pocos. So Baba does suggest that there should be a maximum income that each person is allowed. So, Baba, there should be a maximum, okay, yeah. Say. Can you try? Say. Please say it again. Okay, there should be a maximum income for each person. Baba dice que debe haber ¿cómo se dice? Una entrada máxima para cada persona. But as I said earlier, we don't know how much that is. It depends on the situation. Tampoco sabemos lo máximo cuánto es. Depende de cada situación. And some countries have a minimum income also for working people. Y algunos algunos países tienen una mínima entrada para la gente que trabaja. But there's also some countries which have a minimum income for everyone, even if they don't work. Y hay algunos países que tienen una mínima entrada para toda la gente, aunque no trabajen. What do you think of that? Should there be a guaranteed income for people, even if they do not work? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que debe haber una entrada garantizada para cada persona, aunque no trabajen? I don't think it's a good idea. No? ¿Por qué? I think it's good to keep the minimum needs, supply the minimum needs, you know. Yeah. But at the same time, if you give money to people, maybe you are creating a lazy society. It's a good question. Does anyone else have a different opinion? Cada uno que hable en inglés, por favor, tradúzcalo. Gracias. Traduce, Harry, lo que has dicho. He dicho que se tiene que, digamos, garantizar las mínimas necesidades de las personas, pero el riesgo de dar un dinero a alguien sin que trabaje corre el riesgo de que se forme una persona, ¿cómo se llama? Que no hace nada, simplemente es como un parásito o alguien, sí. Okay, that's a good point, but does anyone else have another opinion? Sí, aquí Mukunda esta vez levantó la mano de verdad. ¿Qué pasa, Mukunda? Bueno, es que como dice el Dada, depende del tiempo, lugar y persona. Por ejemplo, ahora en Argentina con la pandemia, la gente no trabaja y ya viene de una situación grave, el 40% estaba sumido en la pobreza. Entonces, so the 40% of Argentina, it is poor nowadays because they cannot work because of the pandemic. Yeah. Entonces se justifica, el gobierno ha establecido el ingreso universal por hijo, o sea que por cada niño pequeño le da un dinero, le regala un subsidio. Y ahora está tratando de subsidiar a las empresas, porque por la pandemia no se trabaja. Entonces, como dice Baba, según tiempo, lugar y persona, en esta circunstancia es imprescindible que el Estado ponga un impuesto a las personas muy adineradas, muy ricas, y subsidie con una renta básica a las personas comunes hasta que la economía empiece a marchar. No es para siempre, eso no me diga. Okay, can you translate it, please? No, pero prefiero que no, mejor se lo dicen porque es muy largo. If you can give a general idea, Didier, I understood some, but I couldn't catch it all. Okay, so the question is that because of the pandemic, then many people are not working, so Right. government is
giving some, you know, according to children in the family is helping them. Yeah. Well, as Jairo says here, eso es algo anormal, una situación anormal. And I think the government should help in a difficult situation like that. Él piensa que sí, que como es una situación anormal, el gobierno debe ayudar. But in a normal situation, I would agree that everyone should have a place to live, food, some clothing. That's basic for everyone. En una situación normal, toda la gente debe ser garantizada las mínimas necesidades, como hogar y, en fin, las necesidades básicas. But you don't mean that the people will get all quite free, but that they should have a job so that they can get all their minimum needs, no? Well, I think the minimum, the absolute minimum should be for everyone. I think that is Prout. That's not what I feel, but I think that's what Prout would say. Entonces, de acuerdo a Prout, todas las personas deben tener garantizadas las mínimas necesidades. But they have to work to get them. What if someone cannot work? Yeah, okay. You clarify. Yeah. Yeah. I have a question, please. Yes, please. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué propone Prout o qué haría una sociedad prautista con los ricos que no trabajan? So what would Prout do with the rich people that do not work? Yeah. Well, again, it depends on the situation, but I'll give you a general answer. Todo depende de la situación, pero voy a responderte de forma general. In many countries, or in some countries, there is what they call an inheritance tax. En todos los países, o en algunos países, hay lo que se llama impuesto de herencia. Inheritance tax. So, Mr. Garcia has $10 billion, 10 billion euros, let's say. Bueno, una persona tiene 10 millones de euros. When he dies, the government would take most of that money. Cuando se muere esa persona, el gobierno se va a quedar con la mayor parte. So his children would have to start earning money. Sus hijos van a tener que comenzar a ganar más dinero. But that's only one answer. It doesn't answer the whole question. Eso es solamente una pregunta y no responde toda la pregunta. Yeah. Probably in a Prout society, there would be a limit to how much money you have. So, probablemente en una sociedad va a haber un límite de cuánto dinero uno puede acumular. So this leads to another part of Prout. But does anyone else have any other questions about this or any other comments about minimum income? Hello, I'm Maria Elena Montaño. I do have another comment. Hi. Hi. I think that people should have an income for an exchange, because everyone have a potential. All of us have a potential to do something. Yeah, that makes sense. ¿Puede traducir a español? Tradúcelo tú, por favor, Elena. All of us have potentials. Oh, no, en español. En español. Todos de acuerdo, tenemos perdona. De acuerdo, todos tenemos potenciales y cualquier persona con alguna necesidad puede recibir algún tipo de ayuda y dar algo a cambio. Yeah, SOS, this makes sense. That's a good comment, yeah. Yeah, if we tell people, yes, you can have the basics, but we need something from you also for the community, for the society.
And I think that most people do want to give something back to the world. Most people do. If you can translate, Didi? Yes, somebody sent me one message and I was reading. Oh, Can you okay. say now? Okay. These are good comments that people are making. Que Yeah. Los comentarios que están haciendo son buenos. And I think most people do want to give something back to the world. Y que la mayoría de las personas quieren retribuir con algo al mundo. And I think many problems we have with crime, drug addiction, and things like that are because people, they feel lost. They don't know what they can do in their life. Y creo que muchos de los crímenes o las cosas malas que pasan en la sociedad, como los crímenes, las drogas, es porque la gente está perdida en la sociedad. And if people are given or forced to do something good, most people will feel good. They'll feel better. Y si a la gente se le da la oportunidad de hacer cosas buenas, se van a sentir mejor. Didi, how much time do we have now? I tell you, immediately I will tell you. Sí, We sí. have about half an hour, Dada. Okay, that's about how much time I have also for Okay. Dharma Chakra. Okay. Okay, so this leads to one idea that is part of Prout. I'll write down the Sanskrit word here. Dada, hay alguien que se ofrece a colaborar con la traducción y aquí les paso mi teléfono, 663-118-759. Okay, this idea is called Adiriktam. Atiriktan. Okay. Atiriktam. Hay una palabra muy importante en sánscrito que es atiriktan. Yeah, I wrote it in the chat window. Yeah, yeah. This has to do with the English word for this is incentive. Sí. Something like that, yeah. Sí, la traducción de atiriktan sería incentivo. So, in the world today, the main incentive that people have is money. Hoy en día, el incentivo mínimo que la gente tiene hoy en día es el dinero. But in Prout, we want to develop people so that we feel something more. Let me start again, Didi. The Prout idea is that money is only a very basic incentive, but we need to develop a higher incentive. La idea de Prout es que el dinero es un incentivo mínimo y que debemos desarrollar algo superior. So, how do we develop higher incentives in people? ¿Cómo desarrollamos un incentivo mayor en las personas? First, let me give an example that P.R. Sarkar gives. Permítanme primero dar un ejemplo de lo que da Prabhat Sarkar. He says, imagine that in your city, the first automobiles are coming to the city. And you don't have enough automobiles for everyone. Imaginemos que por primera vez viene digamos así, una cierta cantidad de coches en una ciudad. Who should get those first automobiles? Who should have the opportunity to have the first automobiles? ¿Quiénes deben tener esos automóviles primeramente? He gives the example of doctors. Él da un ejemplo de los médicos. In the old days, doctors used to go to visit their patients a lot, especially patients who live far away from the city. Hace mucho tiempo, los médicos utilizaban mucho de su tiempo para ir a visitar los pacientes. So
because they are doing good service to the community, they should get the material that helps them to do more service. Porque ellos están sirviendo a la comunidad, deben tener, digamos así, el instrumento, en este caso, un coche, para que los ayude a hacer mejor su servicio. Of course, on the weekend, they might go to the beach with their family, but mainly they would use the car to help. A que a lo mejor en los fines de semana van a la playa con la familia, pero la mayor parte lo van a utilizar para hacer el servicio a la sociedad. And as there are more cars, more people would get the cars. Y cuantos más coches haya, más gente los va a usufructuar. So after so many years, everyone has a car. It's nothing special. Y después de mucho tiempo, casi, bueno, todos tienen un coche, ya no es nada especial. But now we are inventing laptop computers. Y ahora estamos inventando las computadoras portátiles. But there are not enough for everyone in the beginning to buy a computer. Pero al inicio no hay mucha para todos. So who would be the people who would have the first opportunity in the ¿Quiénes city? serán las personas que van a tener la primera oportunidad? Would it be the people who run gambling houses? ¿Será No. para la gente que manejan las casas de juego? It might be, in reality, it might be engineers or scientists or En la teachers. realidad deben ser los ingenieros o los científicos. Because they can use the computers to help the society. Porque ellos pueden utilizar las computadoras para ayudar a la sociedad. Of course, on the weekends, they might play computer games or surf the internet. Así que a lo mejor los fines de semana se entretienen con los juegos de las computadoras, internet. But most of the time, they would use their computers to help to do good things for the country, for the Pero society. mayormente van a utilizar la computadora para servir al país. And as the society has more computers, after a while, everyone can afford to buy a computer. Y como la sociedad se va a proveer de muchas más computadoras, entonces llegará el tiempo en que todos podrán obtener una. So the main point I am making here is that in Prout, we want to encourage people to do good things for the world. Aquí lo que queremos decir aquí es que queremos a través de Prout queremos alentar a las personas para que hagan cosas buenas por el mundo. So it's a difficult process to change the way that people think. Es un proceso difícil ayudar a que la gente cambie la forma de pensar. Now, as I said, most people see success as money. Ahora la gente considera el dinero como éxito. But we see that money tends to make people a little bit selfish. They keep the money here. Pero not vemos here. que a través del dinero la gente se vuelve un poco egoísta. So a big question for Prout is, how do we change the way that people think so that they feel more Sangha-chadwan, more of a feeling of Sangha-chadwan? Una pregunta de Prout es ¿qué es lo que podemos hacer para que la gente sienta más, digamos así, ese avanzar juntos en la sociedad? My feeling is that schools and media have a lot to do with that. Food and media. Schools and, Food yeah, and the media. Food, ok. Schools, escuela, la escuela. Ok. Sí, yo, bueno, digo que para lograr eso, las escuelas digamos, y las redes tienen mucho que ver con ello. Yeah, that we don't have time to discuss that a lot, but I think that if we start with schools and if we start with what we write in the newspapers, that can help to change the thinking of people.
si, digamos, según lo que escribimos en los periódicos y las escuelas, lo que se enseña, es un buen elemento para cambiar las personas, la forma de pensar de las personas. But it is not easy. It takes a lot of thinking, a lot of planning to do this right. Pero no es fácil porque eso lleva bastante, se necesita de un gran planeamiento para lograr eso. Part of it has to do with Dada, 1 minute. Yeah. Please Yeah. block your microphones because it is disturbing. Okay? My microphone? Okay. No, not yours, the people. Oh, okay, okay. Dada, can I suggest something? Oui, sí. Let this be your first lecture on Prout. Yeah. According to your disponibility and our disponibility, to continue to go deeper and deeper. Okay. Ok, yo le estoy proponiendo al Dada que esta sea una charla introductoria y que después, de acuerdo a su tiempo y nuestra disponibilidad, para organizar otras conferencias y profundizar Prout. Okay, so we'll stop here now, and I think you're saying... You can dedicate some little time for question, Dada. Yeah, por favor. Look, we can even have 20 minutes more for questioning. That's great, Didi. That's wonderful. And also, can I say a little something, Dada? Quería aprovechar y decirles una cosa. Todos los jueves a las 9 de la noche, con este mismo vínculo que han entrado hoy, con este mismo password, tenemos clase de estudio sobre Prout. Y acá están los dos que hablan sobre Prout, son Mukunda y Narada. ¿Ok? Y este lunes a las 19 horas tenemos un repaso del 5º capítulo del Ananda Sutra que en 16 frases Ananda Murti da toda la estructura de Prout. Si quieren venir a las 7 de la tarde con este mismo vínculo, son bienvenidos. Dada, now your word. Okay, just if there are any questions, that's great. Anything to discuss? Ahora pueden, ¿cómo se dice? Desbloquear los micrófonos, levanten la mano y así pueden preguntar. Mukunda otra vez. A ver qué pasa, Mukunda. Sí, solamente un pequeño comentario que haga el Dada sobre la teoría del ciclo social y las varnas. ¿Sobre qué? Las varnas y la teoría del ciclo social. Dice que they can speak a little bit about the varnas and the social cycle. Oh, I was going to speak a lot about the varnas. I think would we have another class sometime, Didi? Yes, why not? Because the varnas is an important topic, but it would take a lot of time to go into that deeply. I will ask to Didi Advaita. Didi Advaita, can we do a Saturday, the next topic about Prout? Is she there? Sure, yeah. Whenever Dada is available, we can do again, because next week, Sunday, we are going to do Akanda Kirtan. No, but Saturday, we can do this on Saturday. Yes. Saturday. So, when it will be good for you, Dada? In 1 week? I think Saturday would be good. Yeah. Next Saturday? Do you want to put a note out to the Margis in Spain? Yeah. Next Saturday? Or Saturday, ¿a qué hora? A las 5. A las 5, tú 5, mi 4. Yo 4, sí. Yo 4. Sí. Oh, okay. Sí, está bien, sí. Okay, so el próximo sábado a las 16 horas seguimos con el estudio de Prout, okay? Yeah, what I would like to do in all of there's one thing I would like to do in all of our classes
Hay algo que quiero hacer en todas las clases. I would like to find a way that we can actually move toward doing a Prout society. Quisiera lograr a través de la clase que materialicemos algo para crear esta sociedad de Prout. Tal vez es difícil, pero es muy importante. Es difícil, pero es muy importante. Dada, yo tengo una idea, que es para que coordinemos todo nuestro esfuerzo. Ahora este grupo de estudio que hacemos los jueves a las 9 de la noche, estamos ya haciendo algo, pequeño pero algo. Estamos publicando en 2 redes sociales un resumen de cada clase, ¿ok? Entonces, muy importante, vamos a trabajar juntos, tú y nosotros, y la gente que esté interesada, que asista a tus conferencias y que también se acerque a nuestro círculo de estudio. Eso es, nada más. Oh, sorry, I say that you are waiting for my translation. I know a little, I couldn't understand all of it, sorry. I say that let's coordinate, that you are going to give lecture on Saturday, and we are working every Thursday. So let's work together, because the study group is publishing an article in 2 social nets like Facebook and another one about a summary of all the classes that are being given. So it is very interesting that we all work together, no? Yeah. Okay. And the more we publish, the better, yeah. Yeah. Does Spain have a Prout website in Spanish? No. No? In South America, maybe? Or? Yes, in South America they have. In French also we have. Okay. Yeah. And because also, it's important to spread these ideas to people so much. Yeah. Okay. Okay, are there any questions now while we finish up? Didi, tengo una pregunta. Sí. Soy Mandrita desde Berlín. Sí. Dada, lo que siempre hemos planteado, lo que hemos conversado, es que no hay que esperar un cambio social grande para pensar en Prout. Creo que la idea del maestro a través del servicio social es el primer paso para construir esa sociedad que él imaginó, que él planteó. Es decir, creo que las acciones pequeñas que podamos hacer en los proyectos sociales, por ejemplo, yo vengo de Venezuela y allá habían 3 proyectos. Es como comenzar a crear en pequeño lo que estamos pensando para el futuro. Pueden ser proyectos agrícolas, pueden ser proyectos de una escuela neumanista, pues hay muchas ideas que ya se están haciendo. Es decir, no es esperar, sino que se construya desde ya con el servicio social. Okay, please say it in English. Well, I will try. Dada, we don't need to wait to try to build the society that we would like to have as with Prout system. We can start to work with social work, with social projects, small projects like agriculture or neumanistic education and school, and try to change our attitude and our values. If we start to work on this kind of project, we can imagine a future with Prout system starting to work in more projects, social projects. That's very, very true. We have to start at a basic level. We cannot change all of Spain or all of Europe just with a nice theory, but we have to do something practical, as you say. Can you translate that, Dave? I was making photos. Que estoy de acuerdo, que él está de acuerdo en lo que yo planteo y que es importante comenzar a trabajar en pequeñas cosas y empezar a construir con pequeñas cosas en proyectos sociales pequeños, no esperar a grandes cambios. I think
Oh, go on, sorry. 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 Una pequeña consulta para el Dada. ¿Conoce él o sabe de algún político de alguna parte del mundo que tenga ya relación o contacto con Prout? Yes, he's asking if you know in any place of the world if any politician has contact with Prout. Yo no sé, pero yo pienso hay unos tal vez en Estados Unidos con Dada Mahashorananda, pero no seguro. Pero tengo un otro hecho un poco interesante. I'll ask you to translate this, Didi. In about 1977, one Margi from Israel visited Baba in jail. Yeah. He saw Baba in jail, one Margi. Yeah, yeah. El Dada le va a contestar. Dice que en el año 1977, un Margi de Israel fue a visitar a Baba en la cárcel. And Baba told him that Australia would be the first country to accept Prout. Y Baba dijo que Australia iba a ser el primer país que iba a aceptar Prout. I am not sure why, but it will be interesting to see why that is and what that means. No sé por qué, pero sería muy interesante ver y qué es lo que significa. When we talk about Varnas, and later when we talk about Samaj, maybe we can understand this more. Puede ser que más adelante, cuando yo explique acerca del ciclo social y sociedades, cómo unir una zona con otra zona, va a ser más interesante explicar. But maybe Spain will become the second country to accept Prout. Yo espero. Puede ser que él espera que España sea el segundo país en aceptar Prout. Dada, something Baba said, una cosa que Baba dijo, que si pudiéramos lograr que los intelectuales de Londres y de París entendieran Prout, ya se establecería Prout en Europa. So you are in London, Dada? Yeah. So yeah, you were saying what Baba said about London and Paris? Yes, yeah. Yeah. We are trying, but we need to do better. I should be doing much better in contacting the intellectuals. And I am not doing a good job. Yeah. Él dice que él no está haciendo un buen trabajo, que tenemos que intentarlo de mucho mejor. Yeah. We need better, we need more, we need good web communication in England, Spain, France, everywhere. Voy a traducir. Tenemos ya una página de Facebook de Prout, que es el resultado de los grupos de estudio de Prout. We already have a page of Prout in Facebook and another one of Prout in español as a result of the work we are doing on Thursdays. Good. Qué bueno. Sí, yeah. Sí, bueno, tenemos que hacer mejor todavía, siempre mejor. We have to do better every time. We have to, but a study circle, as you have on Jueves, eso es muy bien. ¿Cómo se dice study circle en español? El círculo de estudio ya va a ser un año. Okay. It will be 1 year. We have studied already the Prout study guide, and I have the brothers are teaching Prout economics, and I have finished with the chapter 5 of Ananda Sutra. Good. Hemos estudiado la guía de estudio de Prout. Los chicos están enseñando los jueves economía prautista y yo ya he terminado con el capítulo 5 de Prout, que mañana lo vamos a repasar. El que quiera venir a las 7 ya sabe. Okay. So I don't know if I said this, but are there other questions people have? ¿Más preguntas? Other comments? Mira, bye. María Elena, namaskar. Namaskar.
Quería saber, por favor, ¿podrías repetir los teléfonos para la traducción y qué apoyo necesitas? Bueno, yo te doy el teléfono y luego hablamos. Muy bien. Ok. 663-118-759 y es el teléfono WhatsApp. Muy bien, 663-118-759. Muy bien, gracias. A ti. ¿Otras preguntas? ¿Otras ¿Alguna otra pregunta, chicos? Good evening, Dada. Can you hear me? Sí, sí, perfecto. I'm Pramila. Thank you to share your time with us. And I want to share my reflections about the life purpose. If you focus in the physical, finite life experience, you should play their rules. You want this world, play it. Which means be a carpet in the floor, ignore yourself, goes over you, don't you care if you are sad, sick, hungry, just be a productive machine. You make it in exchange of amount of papers. People don't be genuine, this is the problem. Humans horrified to make silence. If they do it, they will discover they are more beyond flesh and bones. They will discover their path life, and they will then depend of other creations. When you believe in the only creator, Paramapurusha, you experience the most amazing, incredible miracles, never dream. This is my experience, and I want to share with others because, look, magic, but it's true. When you only believe in Baba, you can experience, I don't have words enough to explain that. It's beautiful. Can you say it in Spanish, Pramila? Qué bueno. Sí. Yo lo que estaba diciendo es que cuando tú te fijas, pones toda tu atención en este mundo de ilusiones de las formas, tienes que jugar según las reglas de este mundo. Es decir, trabajas por un trabajo, no lo haces realmente porque lo sientas en los mayores casos, ¿no? Sino que lo haces a cambio de dinero. Entonces tienes que pasar por encima de ti si estás enfermo, si tienes hambre, si te duele algo, y que la gente, la gran mayoría, tiene miedo de hacer silencio dentro de su ser, porque descubrirían que son más que carne y huesos, ¿no? Descubrirían esa espiritualidad que llevan dentro. Cuando no te fijas en el mundo finito, sino que vas a Paramapurusha, al creador de todo, experimentas cosas pero que son milagrosas, son maravillosas. Yo doy fe de ello. No tengo que jugar según las reglas de ninguna creación. Y bueno, pues que mi contribución, ¿no? para inspirar un poquito a los demás. Muy bien, muchas gracias. Thank you, Dada. Gracias, está bien. Bueno, podemos decir también, Dada, que Dada ha escrito un libro sobre meditación en inglés y creo que está escribiendo otro, ¿no? Sí. Ok, so el próximo sábado podemos encontrar. A las 4, ¿no? A las 4 próximo sábado. A las 4 peninsular. Bueno, ahora los invitamos a los que gusten. Vamos a tener un grupo de meditación a las 6:30. Así que tienen 10 minutos para refrescarse, en fin, como los chicos, ir al baño. Y a las 6:30 empezamos el Dharma Chakra de los domingos, ¿ok? Muy bien. Gracias, Dada. Namaskar. Dada, muchas gracias. Okay, we'll see each other el próximo sábado a las 5 en España. Sí,
Dada, sería muy bueno if you can outline your next lecture. So we know what this is about, okay? I'll do that, Didi. Yeah. Okay, thank you very much, Dada. Okay, thank you all very much. Thank you. Namaskar. 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 So, vamos a detener la grabación. You did that, Didi? Okay, I'll leave. I can leave now then, Didi. Yeah. Okay, yes, you can leave. Dada. Okay, thank you. Namaskar. Thank you.